Bueno, seguimos. Entonces, es decir, les comentaba el tema de las normas, ¿sí? Que es importante en su vida profesional usarlas al máximo, porque eso les va a ayudar a ustedes a resolver muchísimos temas. Entonces, dentro del modelamiento de las redes, entonces, estas son, digamos, las fórmulas que aparecen en la norma IEEE que les acabo de mencionar. Teniendo en cuenta las unidades son siguientes. F, ¿sí? Frecuencia de fallas para todo el sistema. Lambda, la tasa de fallas por año de cada componente. Y R, o mu. Yo, pues, no me, digamos, decidí si usar mu o usar R realmente, pero R y mu es lo mismo. Son las horas de tiempo de inactividad por fallo o reparación. Entonces, cuando tenemos un sistema serie, tenemos, digamos, dos componentes en serie. Es el caso que tenemos, por ejemplo, si ustedes tienen, ahorita vamos al ejercicio, doble línea y, y las dos líneas tienen que estar funcionando para alimentar la carga, por ejemplo. Entonces, si falla una línea o falla la otra, no puedo alimentar la carga, entonces están prácticamente las fallas y las horas de tiempo de inactividad de cada línea se tienen que sumar. Entonces tenemos Fs lambda 1 más lambda 2 y el, el tiempo de reparación o las horas de reparación está dado por esa fórmula. Dice aproximadamente lambda 1 por R1 más lambda 2 por R2, R sub 2 dividido entre lambda sub 1 más lambda sub 2. Y la indisponibilidad, o sea, la frecuencia de fallas de todo el sistema, multiplicado por las horas de reparación de falla de todo el sistema, está dado lambda 1 por R1 más lambda 2 por R2. Por favor, esa fórmula. Y del otro lado, en el sistema paralelo, por eso leemos P de paralelo, la falla, la frecuencia de falla del sistema paralelo es lambda 3 por lambda, aquí porque puse lambda sub 3, R sub 3, lambda sub 4, R sub 4, los componentes que están en la figura. Entonces tenemos lambda sub 3, lambda sub 4, multiplicado entre paréntesis por la suma R sub 3 más R sub 4 dividido entre 8.760, que son las horas del año. Y las horas de tiempo de inactividad del sistema en paralelo es R3, R sub 3 por R sub 4 sobre R sub 3 más R sub 4. ¿Sí? Y la indisponibilidad total del sistema estaría dada por lambda sub 3, R sub 3, lambda sub 4, R sub 4 dividido entre 8.760. Aquí les encargo lo siguiente. Ustedes ven, si nosotros tenemos tres sistemas en serie, ustedes hacen primero, es lo que les recomiendo, ¿sí? Los dos primeros sistemas y después que al calcular el FS, los dos primeros ponen el tercero, ¿sí? Y calculan FS y RS. Y así van sucesivamente aplicando, digamos, las fórmulas de un sistema en serie. En paralelo van haciendo lo mismo. Ponen los dos primeros, luego hacen el tercero, el cuarto, el quinto, y así van, digamos, facilitando cuando van a hacer los cálculos. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de sistemas de... Este fue un ejemplo que hicimos en la clase anterior. En el caso que vimos aquí anterior, ¿sí? Aquí son prácticamente, es importante el título, se me había mencionado, es componentes reparables, ¿sí? Estos son componentes reparables, ¿sí? En el caso de componentes no reparables, ¿sí? Como es esta siguiente figura, tenemos un sistema en serie, entonces prácticamente ahí sí, el lambda del sistema es la multiplicación de los lambdas. Si tuviéramos, por ejemplo, tres componentes en series, 1, 2 y 3, con sus correspondientes ratas de falla 09, 08, 07, la lambda del sistema total va a ser 0,5, o sea, la multiplicación de lambda 1, lambda 2 y lambda 3. En sistemas en paralelo, ¿sí? Tenemos, es decir, lambda 1, lambda 2, lambda 3, entonces hacen 1 menos P, o sea, 1 menos 1, o sea, la indisponibilidad, 1 menos lambda 1 por 1 menos lambda 2 por 1 menos 0.994. Sistema mixto, tenemos aquí, por ejemplo, tenemos el tres sistemas, los de serie, y luego un sistema, dos componentes que están en paralelo, que ese puede ser el caso que ustedes tienen fácilmente una red de distribución. Tienen el alimentador y tienen la subestación, por ejemplo, que tiene dos transformadores. O tienen, por ejemplo, dos líneas que llegan a una subestación, y luego tienen la subestación y el alimentador solito llegando a la carga. Ese es caso
clásicos que ustedes tienen prácticamente en las redes eléctricas y que pueden, digamos, crear. Además, digamos, de estos cálculos, existe, bueno, el tema importante es los métodos de cálculo con lógica booleana. O sea, ustedes hacen, digamos, un gráfico con AND, con puertas AND, con puertas OR o XOR, y ustedes pueden, fijando el componente que ustedes tienen, un diagrama lógico, ustedes pueden también hacer los cálculos de confiabilidad, utilizando las reglas que teníamos anteriormente. La lógica booleana, por ejemplo, para sistemas no responsables, aquí les di, digamos, cómo se calcula. Y este ejercicio, por ejemplo, es sistema donde M de N componentes estén intactos. Esto realmente en la parte de redes, de distribución, no lo veo tan claro, pero en la parte, por ejemplo, de generación, ¿sí? Donde ustedes tienen prácticamente, por decir, Chivor, que tiene, por decirles, 6 generadores de 200 MVA, y ustedes siempre, para cumplir con el sistema, tienen que de los 6 siempre tienen que estar 3 en servicio. Entonces, siempre que tienen que estar 3 de los 6 componentes intactos. Entonces, aplican este tipo de fórmula, donde aprender la confiabilidad del sistema, o sea, la reliability aquí, está dado por la sumatoria de igual 1 hasta R, ¿sí? Donde R es el número total de componentes y donde mínimo N tiene que estar en servicio, ¿sí? Luego, es decir, vamos a avanzar. En la confiabilidad en componentes reparables, entonces tenemos aquí una nueva definición de que tienen, digamos, ciclos de operando fuera de servicio, operando fuera de servicio, y donde tenemos prácticamente una ratas de transición de estar funcionando a estar fallado, y una rata de transición de ser reparado. Y nuevamente aquí repetimos, digamos, la disponibilidad, que es la definición del porcentaje de tiempo que está en servicio dividido en porcentaje de tiempo total. Vamos a seguir aquí. Vamos a ver este ejercicio entonces con calma. Tenemos sistemas reparables, ¿sí? La figura muestra un sistema de energía con dos líneas, cada una con 3 fallas por año y 0.75 horas de tiempo de inactividad por cada falla. O sea, el tiempo de reparación, cada vez que hay una falla, lo hemos estimado en 0.75 horas. Y la carga del sistema es de 20 megavatios. En este ejercicio nos preguntan que calculemos primero la frecuencia de fallas, los minutos por año de falta de confiabilidad y la energía no suministrada. Y vamos a hacer dos ejercicios. Primero, vamos a suponer que cada línea puede soportar toda la carga, ¿sí? Y luego, calcule nuevamente asumiendo que cada línea no puede soportar la carga total, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que cada línea puede soportar la carga, vamos a ver qué ocurre con el ejercicio. Entonces, la primera situación donde cada línea puede soportar toda la carga, entonces la frecuencia digamos, la probabilidad de falla, o sea, está dado por las 3 fallas de una línea, las 3 fallas de la otra línea, por la duración de cada falla. Y esto nos da prácticamente dividido entre 8.760, porque los tenemos en paralelo, ¿sí? Si cada línea puede soportar toda la carga, significa de que tenemos un sistema en paralelo. O sea que para que yo no pueda suministrar la carga, tienen que fallarme las dos líneas, ¿sí? Entonces, aplicando las fórmulas que aprendimos, que teníamos aquí, aplicamos esta fórmula, ¿sí? Lambda 3, lambda 4, R3 más R4 sobre 8.760. O sea, la rata de falla de una línea
por la rata de fallas de otra línea, multiplicado por el tiempo, digamos, de duración de la reparación de una línea, por la hora de reparación de otra línea dividido entre 8.760. Aplicando esta fórmula, entonces llegamos a aquí. ¿Sí? Digamos entonces que la rata de fallas del sistema está dado por 0.0015411 fallas por año. Ahora, ¿cuál es, digamos, el tiempo de reparación total del sistema? Entonces, aplicando la fórmula que vimos allá, R1 por R2, dividido entre R1 más R2, da 0.375 horas. O sea, es válido entonces asumir prácticamente una conexión paralela en esta condición, de que cada línea puede soportar toda la carga, ¿sí? Entonces, ¿qué hablamos de la indisponibilidad? La indisponibilidad esta dijimos que era FP por R sub P y nos da 0.03467 minutos por año, ¿sí? O también se puede explicar de esta fórmula, K1 por K2, ¿sí? Indisponibilidad de la línea 1 por indisponibilidad de la línea 2, que prácticamente llegamos a lo mismo. Ahora, la potencia total interrumpida durante la falla va a ser la probabilidad de la carga multiplicado por FP da 0.31 megavatios por año. Ahora miremos el siguiente. Prácticamente, ese ejercicio, yo no sé si ustedes están trabajando con el plan, ustedes lo pueden crear también en el plan y hacer ese ejercicio, ¿sí? Ustedes ponen simplemente, hagan cualquier circuito, pongan dos líneas, ¿sí? Una fuente, pongan una red, ¿sí? Porque la fuente no. Entonces hacen una red, ponen las dos líneas, como quieran, y le ponen una carga. Y simplemente dentro del plan hay cuando están poniendo los elementos de la línea, hay una función dentro de las pestañas posibles, entre las opciones posibles, que se llama confiabilidad. Y en esa confiabilidad ustedes ponen estos valores que les he dado, o pueden cualquier otro, ¿sí? Para la línea 1, para la línea 2, y después le dicen calcule confiabilidad, porque así como entre las funciones que hay flujo de carga, cálculo de cortocircuito, cálculo de flujo de carga, como ya lo aprendimos, pueden usar también la opción confiabilidad y les va a calcular la confiabilidad del sistema y van a llegar a este resultado. Entonces, prácticamente aquí, Neplan les va a calcular y le dice, por ejemplo, aquí la probabilidad de la falla total del sistema es 0.0 y les muestra el tiempo promedio de duración de la falla y la indisponibilidad, y prácticamente incluso les calcula también, si le ponen el valor de la potencia, el valor correspondiente. Este es prácticamente el resultado hecho en Neplan. Seguimos el siguiente caso, que es el que se supone que cada línea individual no puede soportar la carga. O sea que si una línea, yo tengo 100 megavatios de carga y cada línea tiene, digamos, 40 y 40, entonces yo no puedo, digamos, garantizar, si falla una línea, que puedo registrar la carga. En ese caso tenemos un caso de serie. Entonces, al hacer un caso en serie, hacemos los análisis de confiabilidad con la fórmula que teníamos. Y nuevamente, la falla del sistema sería 3 horas de una línea más 3 horas de otra, entonces son 6 fallas por año. Y la duración de las fallas sería nuevamente, aplicando las fórmulas que aprendimos allá, las 3 fallas por año por la duración promedio de cada falla, 3 fallas por año por la duración dividida las fallas totales, lambda 1 más lambda 2, da 0.75. De la misma forma, calculamos la indisponibilidad a 270 minutos por año, ¿sí? 6 por 0.75. 6 que tienen aquí por 0.75. Y luego la potencia total interrumpida durante la falla va a ser 20 por 6, va a ser 120 megavatios por año. 120 megavatios por año comparado con los 0.031 megavatios por año. Ya ven, digamos, el beneficio tan impresionante que nos trae el hecho de tener, digamos, las dos líneas que sean cada una, o sea, lo que se llama el N-1. Ese es un término que ustedes lo van a vivir toda la vida, el N-1.
O sea, de que el sistema N-1 significa que si falla uno de los componentes, yo garantizo todavía o la operación que me están pidiendo. Si yo, digamos, N-1 en un transformador, tiene que decir que si tengo dos transformadores de 40 MVA y la carga de 40 MVA, entonces falla uno, yo puedo alimentar, digamos, el sistema sin problema. N-2 ya es un coso más complicado porque tienen que fallar dos sistemas y yo tengo que garantizar que suministro. Entonces serían tres transformadores, ¿sí? Que fallen dos y yo todavía sigo abasteciendo la carga. O lo mismo ocurre con las líneas, lo mismo ocurre con los generadores. Bueno, es un concepto total, N-1, N-2, N-3. ¿Sí? Lógicamente, de pasar de N a N-1 es lo normal en línea en sistemas eléctricos, pero pasar a N-2 ya viene un problema donde está el dinero de por medio, porque entonces la inversión va a ser, digamos, mucho más fuerte. Entonces empieza usted a preguntarse si se justifica poner un tercer transformador, digamos, tiene que ser algo demasiado crítico, ¿sí? Piensen ustedes, digamos, en situaciones de emergencia, los hospitales, cargas críticas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una planta nuclear, los sistemas de refrigeración. Entonces, el sistema de refrigeración de una planta nuclear tiene que ser -2 mínimo, N-2, porque falla uno, falla el otro. Por ejemplo, otra de las cosas importantes en N-1, N-2 es en las subestaciones de 500 kilovoltios o la subestación de 230 kilovoltios con los sistemas de servicios auxiliares. Por eso ustedes saben que los servicios auxiliares en una subestación o una instalación son extremadamente delicados dependiendo de la importancia de la subestación, ¿sí? Usted tiene, por ejemplo, en una subestación de 500 kilovoltios, tener, digamos, alimentación de servicios auxiliares a través de una línea. Primero tienen diésel, ¿sí? Luego tienen baterías. Luego tienen el transformador que puede tener un devanado terciario. O pueden tener, por ejemplo, una línea de distribución de la electrificadora misma que llega a la subestación y alimenta a través de un transformador de servicios auxiliares toda la carga de servicios auxiliares, ¿sí? O pueden tener, digamos, incluso en subestaciones más complejas, dos líneas de distribución, viniendo de dos diferentes subestaciones, porque de nada vale de que ustedes tengan de una subestación la alimentación de servicios auxiliares de un complejo o de una subestación 500 kilovoltios y si la subestación que alimenta los servicios auxiliares falla, es decir, entonces ahí vienen los criterios N-1, N-2. Aquí nuevamente el resultado a través de NEPLAN de haber operado ambas líneas cuando ambas líneas deben operar. Entonces, reducción de redes. Los sistemas complejos tienen una gran cantidad de conexiones en serie y en paralelo. Y para procesarlos se requieren, como les dije ya hace unos instantes, de una reducción de la red. Esto se logra simplificando los componentes paralelos y en serie en componentes de redes equivalentes, hasta que se obtenga un solo componente, ¿sí? Aquí se muestra, por ejemplo, en la siguiente figura, les voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace la reducción. Por ejemplo, tenemos a mano izquierda, ustedes pueden ver el diagrama. Tenemos dos generadores. Un generador entra directamente al barraje y el otro, digamos, entra a través de un transformador, ¿sí? Entonces, y tenemos la línea y tenemos la carga. Y es un esquema, como les decía, de 4 componentes. Si ven aquí el diagrama de la red equivalente del original, tenemos el generador 1, el generador 2 con su transformador y la línea. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema donde 2 y 3 están en serie y estos en serie están en paralelo con el 1, que es 1, 2 y 3, ¿sí? Y pasamos en serie con el 4. O sea, la reducción de los componentes paralelos se hace primero. Luego, después que hicieron la reducción de los componentes paralelos, pasan a la reducción, ¿sí? De los componentes, perdón, de aquí pasan abajo y de abajo pasan acá el segundo paso y el tercer paso, entonces hacen en serie de 1, 2, 3 con el 4. ¿Sí? Esto es muy sencillo. Pasan de la parte izquierda superior a la izquierda inferior. De aquí pasan al paso 2, que es prácticamente hacer la simplificación del 1 y el 2 y 3 en paralelo. Y luego 1, 2 y 3 en paralelo queda en serie con el otro. Bueno, eso lo saben ustedes mejor que yo de circuito porque es lo mismo que cuando se trabajan con circuitos eléctricos.
Hay un método que existe hace mucho tiempo que se llama Minimal Code. ¿Sí? Es que un buen enfoque en la reducción de la red es llamado método de Minimal Code. O sea, ustedes buscan en una red eléctrica, porque aquí estamos hablando de teóricamente sencillo, pero una red eléctrica donde ustedes tienen, digamos, todo enmallado, tienen 60, 70 subestaciones, eh, para calcular ustedes, digamos, en cada punto cuál es la confiabilidad, cuál es la disponibilidad. Y el método de Minimal Code se determinan, digamos, los números mínimos de elementos no disponibles que hacen que el sistema no esté disponible. Ustedes van a ver que normalmente se reduce a la subestación que alimenta la carga de ustedes, la carga que ustedes están, digamos, evaluando, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Normalmente se hacía un siguiente ejercicio. Yo tenía una red y en la red, digamos, tenemos X número de generadores, tenemos Y número de líneas, transformadores y todo eso. Entonces, si yo quería saber, digamos, cuál era la confiabilidad de un nodo, yo determinaba todos los pasos posibles en una red para alimentar esa subestación o ese nodo. Entonces, yo encontraba todos los caminos posibles teniendo en cuenta las capacidades de cada uno de los elementos, ¿sí? Y el elemento que estuviera en todos los pasos o caminos posibles para yo abastecer una carga era un corte mínimo. Y ese elemento corte mínimo, su disponibilidad es la que me definía a mí la disponibilidad de ese nodo. ¿Sí? Se analizan contingencias, entonces analizan contingencias de que si un solo elemento, dos elementos y tres elementos. Yo podía también hacer el minimal code viendo qué par de elementos que faltaran hacían de que yo no cumpliera con la disponibilidad de un determinado nodo, o hasta tres. Entonces yo haciendo combinaciones de diferentes componentes, un generador con una línea, un generador con un trafo, ver dónde prácticamente yo llegaba a que realmente o hacía violaciones de límites de la operación del sistema, o entonces ya eso significaba un evento de falla. Eso sería un buen tema de tesis de grado. Los que quieran trabajar, por ejemplo, me gustaría que de pronto algunos se animen a hacer una tesis de cálculo de confiabilidad utilizando el método de Minimal Code en redes eléctricas. ¿Sí? Es decir, sería un tema que vale la pena porque eso lo lleva a uno a detectar cuáles no carga tienen, digamos, menor disponibilidad que otros, entonces tomar las medidas de refuerzo para que en esos nodos que están demasiado débiles, porque tienen, digamos, elementos entre los cortes mínimos muy débiles, poderlos reforzar. Y esa es la idea. La idea es, digamos, que una red, ya ustedes pueden imaginar, como Codensa, que tiene 800 alimentadores, detectar, digamos, cuáles son los nodos que están más débiles que otros es muy difícil. Bueno, ¿tienen hasta el momento alguna pregunta? ¿Los vieron muy callados? Okay. ¿Va todo claro? Pues yo tengo una pregunta. En la parte anterior que estábamos viendo de fallas, en donde usted decía que era solo, contaba solo los tiempos en el MTTR, que era tiempo medio Sí, de reparación. sí. Entonces luego decía que el tiempo que se necesita para reparar una falla, pero entonces no se tenían en cuenta cuando habían reparaciones predispuestas. Ahí se tiene en cuenta todo. O sea, planificado y no planificado. Ah, ok, 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 Sí, ok. es todo, es decir, todo. Planificada, o sea, programada, o sea, mantenimiento preventivo, por decirlo así claramente, ¿sí? Y falla porque no esperabas. Ok. Otra duda que me quedó fue, no entendí las ecuaciones para el cálculo de serie en los ejemplos que hicimos, porque cuando calculaba el RS, estaban las multiplicaciones del R por mu dividido entre la suma Ya te lo de muestro. ellos. Sí.
¿Aquí lo ves? Entonces, sí, entonces el RS dice que es la multiplicación del lambda por R dividido entre Vale. los lambda. Sí, ¿Por qué así se es. divide entre los lambdas? Porque es, digamos, es el porcentaje, digamos, es por las fallas totales. Tú tienes, Ujú. digamos, arriba tienes las duraciones, ¿sí? Ok. ¿Sí? La Ujú. duración, digamos, de la reparación, porque tú duraste, porque es un porcentaje, si tú duraste, digamos, falló la línea uno, digamos, 5 veces y duró cada 1 hora, ¿sí? Y la otra Ok. falló 4 veces, duró 2 horas. Entonces es todo el tiempo, ese es Ah, el ok. tiempo acumulado que tienes, ¿sí? Ok. Ok. Es el tiempo acumulado de todas las reparaciones que tú tuviste, porque cuando cada vez tuviste falla, tuviste que reparar, Ok. ¿sí? Ok. Bueno, Vale, muchísimas gracias. seguimos. Me gustaría que hicieran, vamos a ver si yo tengo el tiempo, le pongo una tarea para que trabajen con, digamos, la herramienta del NEPLAN que tiene ¿cómo es que se llama? Que tiene la función de confiabilidad, ¿sí? Que es muy, muy bonita, es muy, y pueden hacer, digamos, así como hicieron las gráficas, pueden hacer unas gráficas de todos los nodos de una red y les dice enseguida los niveles de disponibilidad de cada nodo. Y una vez ustedes pueden ver, mejor dicho, aquí, este nodo hay que hacerle algo, o hay que poner una línea en paralelo, o hay que ponerle un conductor mayor, o hay que hacer cualquier cosa porque realmente tengo enseguida el nivel muy por debajo. Dentro de los, para terminar con esta parte, antes de hacer los ejercicios, si tenemos todavía 20 minutos, hay un tema que estaba dentro del programa del curso, que es la parte de componentes repasables utilizando procesos de Markov, ¿sí? Hasta ahora hemos hablado solamente de sistemas exponenciales, hemos hablado de sistemas serie paralelo, ¿sí? Hemos hablado de la álgebra booleana, donde ustedes prácticamente hacen, digamos, la lógica booleana le va a permitir a ustedes eh, hacer, digamos, el diagrama serie paralelo, ¿sí? De un sistema, que es lo que ustedes realmente necesitan. Pero paralelo a, digamos, esas cosas, hay algo que se ha, digamos, desarrollado mucho y en análisis mucho más complejos, en análisis donde realmente ustedes tienen que buscar, digamos, mayor precisión, y es la utilización del componente de Markov. Markov es prácticamente un análisis cuantitativo del comportamiento del sistema y que es muy interesante porque Markov lo que hace es que define diferentes estados que pueda tener el sistema y cuáles son las ratas de transición de un estado al otro. Si normalmente nosotros hablamos, por ejemplo, hablamos de las tasas de falla, es con la que yo paso de un sistema que está en servicio, puede ir a un estado de falla, ¿sí? Y las tasas de reparación, o sea, que yo paso el sistema reparado a volverlo otra vez normal. Y hablamos entonces de ratas de falla y ratas de reparación, que es los temas que los conceptos que hemos ido hablando. Y es importante de que el Markov se utilice solamente en estado estacionario. O sea, ya ustedes van a ver si le vamos a poner, digamos, temas dinámicos, ya la cosa se nos vuelve mucho más compleja. Mucho no, muchísimo más compleja, porque ya entonces empieza usted a analizar otro tipo de cosas con fallas momentáneas, digamos, en una red eléctrica. Bueno, el ejercicio que le puse yo es muy sencillo, pero si estamos hablando de un sistema de transmisión y queremos saber, digamos, el riesgo de que haya, digamos, una inestabilidad y la inestabilidad pueda llevar a conducirme a mí a un blackout porque salgan generadores por inestabilidad, ya esos son sistemas que se pueden manejar con este sistema de procesos de Markov. Se asume que tanto los tiempos de vida aleatorios de todos los componentes del sistema con los tiempos de reparación aleatorios están distribuidos. Nuevamente se habla de exponencialmente. En Markov, nuevamente utilizamos la función decreciente exponencial, como ven aquí, x sub i, que es prácticamente los tiempos de vida aleatorios, es 1 menos los exponencial e a la menos lambda sub i dt. Nuevamente aparece lambda, que es la constante a medida que la duración del componente, lógicamente en su vida útil, va aumentando la probabilidad de falla, ¿sí? O sea, va disminuyendo la probabilidad de supervivencia del componente o del sistema.
así que se interpreta esta ecuación. Yo creo que todo el mundo lo tenga claro cómo se interpreta esto. Y lo mismo pasa con los tiempos de reparación, también que son prácticamente una exponencial decreciente, con una tasa de decreción mu o r constante, ¿sí? Entonces, para cada nodo, yo lo que hago con Markov, yo hago un análisis, por ejemplo, aquí tengo un análisis de 3 componentes, y yo defino las transiciones que pase de 1 a 2, como Q sub 1, 2, después vamos a hablar de lambda 1, 2, después Q sub 2, 1, que es mu sub 2, 1, o sea que si el componente 1 me falló, se volvió un sistema fallado. Cuando yo el sistema lo reparo, me vuelve al estado 1, ¿sí? Y así sucesivamente. Paso al estado 3, una rata de falla para irse al estado 3, del estado 3 al estado 2 y así sucesivamente. El nodo J entonces se cumple, que digamos, la probabilidad, ¿sí?, de estar funcionando, ¿sí?, multiplicado por la transición que pasa al otro lado menos, ¿sí?, la probabilidad de que esté en el estado J y regrese al estado K es igual a 0. O sea, todas, digamos, las características, vamos a ver en el ejemplo, tienen que sumar. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, la probabilidad del... Entonces, ¿qué se determina, digamos, en Markov? Yo determino la probabilidad de que un sistema esté en estado 1, o en estado 2, o en estado 3, o en estado I, o en estado N, ¿sí? Y toda la suma de las probabilidades de estar en un estado debe dar 1. O sea, la suma de las columnas de probabilidades debe dar 1, ¿sí? Y se resuelve el sistema lineal, lo vamos a ver enseguida cómo se hace. Por ejemplo, tenemos una cosa muy sencilla. Tenemos un sistema de 2 componentes. Componente 1, un sistema para un sistema o un componente. Este es un componente que tiene 2 estados. Pasa de estado operando con su tasa de falla afuera de servicio. Y con su tasa de reparación se vuelve, ese es un solo componente con 2 estados. En un solo componente con 2 estados, la matriz de Markov, entonces tenemos primero, ponemos P sub 1, para el tiempo tendiendo a infinito, es la disponibilidad del componente, y P sub 2 tiempo no, es la indisponibilidad. Y la matriz que tenemos esto, P y J, es, entonces, ponemos el estado propio, o sea, el estado 1, 1, o sea, que él se encuentre funcionando, es 1, que estaría perfecto, pero a él se sale, digamos, con una rata del lambda 1, lambda sub 1, 2, entonces 1 menos lambda 1, 2. Lambda 1, 2 es la transición, pasar, digamos, del estado 2, del estado 1 pasar al estado 2. Este es el estado 1, y que él esté en el estado 1. Y este es, estando en el estado 1, pasar al estado 2, que es lambda 1 sub 2. Lo mismo ocurre con el estado, que es la segunda fila, sería, digamos, las que me definen a mí las condiciones del estado fallado. El estado fallado, él siempre tiene 1 menos lambda 2, 1, que es la probabilidad de que él esté en estado fallado, ¿sí? Y la probabilidad de que él regrese al estado no fallado, o sea, operación normal, es mu sub 2, 1. Vamos a ver, que yo les hice aquí, les traté de hacer un ejercicio para que entendieran esto mejor. Qué pena, profe, una pregunta. Sí. En la anterior diapositiva es que ahí serían las filas las que sumarían 1, ¿cierto? No las columnas. Es correcto, exactamente. Sí, lo que pasa es que a veces no, sí, tienes razón. Bueno, es que lo que pasa es que sí, a veces los ejercicios lo hacen con filas o columnas, sí, ok. De acuerdo. Ah, ok, listo. Muchas gracias. Sí, sí. Es que a veces, digamos, los ejercicios que he tomado, a veces lo ponen al revés, ¿sí? Okay. Seguimos. Entonces, en la parte de componentes reparables, este es un ejercicio que tenemos entonces nuevamente las funciones de probabilidad, tenemos el componente, un componente con 2 estados, y aquí se definen, digamos, hay unas definiciones de los MTTR, 1 sobre mu, MTTF, 1 sobre lambda, y las probabilidades, digamos, de estar en cada sitio. Vamos a hacer un ejercicio, se los preparé, espero, yo se los corregí, saben, de la vez pasada les mostramos este ejercicio, pero yo tenía unos errores ahí.
que ahorita espero verlos corregidos. Por ejemplo, he adaptado un ejercicio de los que he encontrado a la parte eléctrica, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una red tiene 400 interruptores, ¿sí? De los cuales, ¿sí? 200 están estables, 100 están en operación restringida y 100 en operación crítica, ¿sí? Un interruptor en SF6, por ejemplo, tiene 3 estados de operación, normalmente. Una operación normal, ¿sí? Estado A, lo vamos a llamar aquí. Tenemos operación restringida por baja presión de SF6, o sea, el interruptor tuvo una pequeña falla de SF6, él se puede operar, ¿sí? Pero no puede operar cortocircuito, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo cerrar y abrir la corriente nominal, pero él no está en capacidad porque tiene la presión de SF6 en un nivel bajo que no podría abrir cortocircuito si a él le exigen que abriera un cortocircuito en ese momento. Y operación crítica es prácticamente donde ni siquiera puede él, o sea, donde ya hay que atender exactamente y tienen que, digamos, desconectarlo con el interruptor aguas arriba porque él ni siquiera es capaz de abrir porque sería un problema gravísimo. Entonces, definimos esos 3 estados, estado A, B y C. En 5 años, hay una probabilidad de que la fuga de SF6 lleve a B en 0.5%. La probabilidad de que estando en B, ¿sí? Porque baja más la presión y pasa el estado C es del 10%. La probabilidad de la fuga lleva al interruptor de su estado de operación normal al estado crítico, o sea que de pronto fue una fuga violenta, o sea, es decir, que entonces la presión se fue de estado normal, que eran, por ejemplo, 6 bares, bajó a 2 bares por cualquier momento, porque un empaque, digamos, se dañó, simplemente, o porque hubo un movimiento. Ustedes tienen que ver que en la parte de servicio estas son subestaciones, digamos, todas están sujetas a las variaciones de temperatura, a las variaciones de humedad, entonces hay dilataciones siempre porque está carga máxima, carga mínima, temperatura máxima con carga máxima, temperatura mínima con... Toda esa cantidad de cosas hace que siempre, digamos, esté en movimiento los componentes de un interruptor y pueden hacer que de pronto, con el tiempo, hagan de que pase de que él está en operación normal, pase a operación crítica. Y tenemos entonces la tasa de reparación estando en estado C de 6%. Entonces, ¿qué ocurre? Ya una vez con y la transición de B a C es 0. ¿Por qué pusimos la transición de B a C? O sea, estado restringido, estado crítico, si se daña el interruptor, se dañó. Y de una vez lo reparo y lo llevo a la posición A. Entonces, dentro de este combo de ideas, vean cómo se hace, digamos, con las cadenas de Markov. Yo pongo los 3 estados, entonces pongo las relaciones, ¿sí? Por ejemplo, de A a B, la rata de falla es 0.005, ¿sí? De B a C 0.10, de A a C 0.02, y entonces con estas definiciones del enunciado, yo logro, digamos, este diagrama. Y lo expreso, digamos, en la parte de la matriz de las probabilidades de estar en cada estado, la probabilidad estado AA, probabilidad de estado que pase de A a B, probabilidad que esté de B a C, así, entonces se define como 1 menos lambda AB menos lambda C, lambda AB, lambda C, y aquí ven la definición, y abajo ven, digamos, la construcción de la matriz, de la cadena de Markov, teniendo en cuenta esto, ¿sí? 0.975 en el A, 0.05 es la transición de A a B, y 0.02 es la transición de A a C. Y así sucesivamente en B, entonces la probabilidad que esté en B es 0.96, la probabilidad que siempre esté en estado B, y la probabilidad de que él regrese al estado A es 0.04, y la probabilidad que al estado C es 0.0. Y ahí pueden, digamos, cómo se calculan, digamos, las probabilidades, digamos, de que esté el sistema en un determinado estado. Y ustedes vieron aquí que a mano derecha puse así las filas nuevamente, todas suman 1. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Entonces, ¿cuántos interruptores habrán en estado al final de los 5 años? Entonces, partiendo del enunciado, ¿sí?
de que se tienen 400 interruptores, de los cuales 200 son estables, 100 operaciones y 100. Entonces, si quiero saber, digamos, a los 5 años, habrá en qué, al final, en cada estado, cuántos interruptores habrá en cada estado al final de los 5 años. Entonces, esa es la gran ventaja de utilizar las cadenas de Markov, que ya tienen la matriz, ponen los valores y hacen simplemente la multiplicación matricial con el vector y les da, digamos, van a haber 205 en estado A, 97 en estado B y 98 en estado C. ¿Sí? Ese, digamos, es la gran, digamos, ventaja que tiene la cadena de Markov. Aquí tenemos otro de Markov, otro ejemplo que le he traído de cómo se formaría la cadena de Markov. Este es, digamos, entonces, lo pueden ver ustedes. Ya entrando, digamos, en la parte de dos componentes, tenemos que esta sería la matriz de las transiciones, ¿sí? Es 1 menos I. Este es componentes reparables en serie, ya solo vimos, digamos, pero utilizando cadenas de Markov, ¿sí? Y sistemas paralelos. Ahora vamos a la parte eléctrica. ¿Sí? Tenemos, vamos a hacer dos ejemplitos, ya estamos por terminar. Principios básicos en sistemas radiales de los cálculos de los indicadores. Entonces ya hablamos siempre de la tasa de promedio de falla, hablamos de la duración promedio y el tiempo esperado del componente y fuera de servicio al año. Eso ya lo vimos ya con suficiente amplitud. Veamos si tenemos un sistema radial. Esto también lo podrían intentar hacer en el plan. Donde en un sistema, en un alimentador, los componentes están en serie. El interruptor, las líneas, los transformadores. Cada indicador, cálculo de los indicadores para cada punto J en el alimentador. El componente 1, que es el interruptor, o la celda, ¿sí? La celda de la salida de la subestación, que tiene lambda 1 y R1. Tenemos el componente 2, que es el alimentador mismo, ¿sí? Lambda 2, R2. Tenemos el componente 3, que es prácticamente el fusible, ¿sí? El fusible que alimenta el lado de alta del transformador de distribución. Ponemos el componente 4, que es prácticamente la conexión entre el fusible del poste, digámoslo así, con el transformador de distribución, ¿sí? Y el componente 5 es el transformador mismo y la carga J. Entonces, digamos, es una representación clara de un alimentador para hacer el análisis de confiabilidad. Entonces, la tasa promedio de salidas, ya vimos que son esto, y la tasa promedio, los tiempos, es la suma de disponibilidad esperado al año. Sería la energía no suministrada, que está dada por la lambda por R, o sea, la duración, multiplicado por la potencia en cada caso, ¿sí? En cada corte, se lo vimos en el ejercicio también anterior, si lo hubiéramos puesto cuando hicimos el de los clientes, que eran 500 clientes, 1000 clientes, 1500 clientes, podíamos ver, digamos, la diferencia. Entonces aquí vimos otra vez los índices de confiabilidad de acuerdo con la de EEE, ¿sí? Y hacemos los cálculos. Por ejemplo, un alimentador de media tensión que tiene, por ejemplo, una longitud de 10 kilómetros hasta el transformador A o la ramificación, tenemos 20 kilómetros hacia el punto B y 15 kilómetros al punto C. Entonces, tenemos estos datos. La rata de fallas es 0.07 fallas por kilómetro por año. La duración de las reparaciones son 3 horas y la potencia promedio son 200 kVA. Es claramente un sistemita de distribución lo que ustedes tienen para la alimentación del edificio de ustedes. Entonces tenemos que las lambda de A, o sea, la rata de fallas en A, es igual a la rata de fallas en B y es igual a la rata de fallas en C. Y está dado por 0.07 por la suma de las longitudes, porque la rata de fallas es por kilómetro. Entonces son 3.15 fallas por año, es la rata de fallas total que tiene ese alimentador. Ahora, la duración de las fallas, ¿sí? Son 3.15 fallas por año. Cada falla dura 3 años, entonces son 9.45 horas año. O sea, en este alimentadorcito simple, este ejercicio muy simple, ustedes pueden ver de que vamos a tener 9.45 horas por año. Y la energía suministrada, no suministrada, esperada, la energía no suministrada, esperada,
va a ser las 945 horas por año por los 200 kVA, van a ser 1890 kilovatios hora por año. Este sistema, con esta rata de falla, con esta duración de la reparación de la falla, va a durar. Terminemos ahorita con este ejemplo, que ojalá pues lo pudieran hacer en el plan, ya un circuito típico urbano, donde tenemos prácticamente las tasas en cada sitio, ¿sí? De los números de clientes, ¿sí? Y las cargas que tienen cada cliente, ¿sí? Entonces este es un ejemplo más elaborado, más real, ¿sí? Y tenemos las distancias en kilómetros, es 0.67 kilómetros, y van a ver que los resultados que van a llegar van a ser estos. Aquí tenemos los cálculos, ustedes pueden analizarlo, entonces los diferentes lambda, indisponibilidad es lambda por R, y van a tocar, digamos, para la carga A, la carga B, la carga C y la carga D, los diferentes niveles. ¿Sí? ¿Tienen, digamos, alguna pregunta? Yo creo que ya en la próxima clase terminamos con este capítulo. ¿Sí? Vamos a ver solamente terminar este ejercicio que es, lo hacemos, digamos, así, y después lo vamos a poner unos recloser y vamos a ver cómo con los recloser van, digamos, estos valores de que se calcularon aquí van a mejorar sustancialmente. ¿Sí? Yo quisiera preguntarles, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Entonces, es decir, yo les voy a poner esta conferencia, la va a reemplazar la que ya tengo en la red, ¿sí? Porque le hice esas modificaciones con el ejercicio que hicimos de la doble línea, ¿sí? Que trabajan en paralelo o en serie para poder abastecer la carga, y con esos conceptos, digamos, que los añadí al documento que está en la red, ¿sí? Entonces el jueves terminamos con esto, y el jueves arrancamos con el tema de coordinación de protecciones. Y espero que por favor vayan avanzando con el taller, porque les voy a poner entonces otro taller. La fecha estaba para hoy, yo no me acuerdo. Por favor, tienen que apurarse porque ese ejercicio es muy, muy sencillo ya. Ya espero que lo hayan hecho. ¿Y cómo van? ¿Ya están listos? Hola, profe, pues yo tengo un problema y es que cuando hago las simulaciones para el sistema en anillo y en malla, pues los perfiles de voltaje pues dan a veces poco por fuera de los límites, pero cuando hago la simulación en forma radial, la simulación no converge. ¿No converge? Sí, es como, o sea, he tratado de mirar si por ejemplo estaban el problema en los Pero no parámetros te da del los transformador. resultados, no te da resultados. Exactamente, o sea, por lo menos en malla y anillo hay resultados, pero con perfiles de carga, perfiles de voltaje em, fuera de los límites. Pero en radial definitivamente no encuentra ningún valor, ningún resultado. Qué extraño. Y entonces yo estuve mirando si de pronto era la configuración de los transformadores, pero verifiqué bien esos datos y teniendo en cuenta que el voltaje de cortocircuito era la misma impedancia de secuencia positiva, pero aún así también teniendo en cuenta, por ejemplo, el aterrizado de los transformadores que, que son a través, pues acá en el plan la puesta a tierra se coloca como directo, pero igual sigue sin dar una respuesta en la simulación radial. Es extraño porque, es decir, espérate, tú pusiste, ¿dónde lo tengo? Ejercicio práctico. Y también con los cables, es que no,
¿Tú cuál estás, es decir, cuál estás, digamos, poniendo? A ver. Pues usted tiene que correr varios casos, ¿de acuerdo? Algunos lo he hecho ya con los, porque es que, por ejemplo, lo tengo aquí. ¿Tú estás viendo mi pantalla? Sí, pero solamente el PowerPoint. A solamente el PowerPoint. Perfecto. Aquí, Sí. por ejemplo, mira, esta es la red, también está funcionando aquí. Yo solamente tengo, es decir, aquí tú puedes ver, alcanzas a ver, digamos, te quito esto de aquí. Quito esto de aquí, ¿lo estás viendo? Sí. Tú ves que esta red, aquí prácticamente, este está en anillo, está en radial, ¿sí? Porque tengo desconectado la conexión aquí, ¿de acuerdo? Que me la hace el anillo, ¿ves? Que los interruptores están abiertos, lo alcanzas a ver. Correcto. Y el enmallado también, porque ves, la línea entre A y B también está abierta, ¿sabes? Ujú. Y mira, aquí me está funcionando. Es decir, Ah, algo que dijo Jorge es que con las líneas aéreas no funciona, pero con los cables sí. Yo por lo menos todavía solo he tratado de simular con líneas aéreas. vamos a ver, red radial, un momentico. Así es. No converge, pero te da resultados, es correcto, ¿sí? Pero te da resultados, ¿sí? Ok, ok. ¿Sí? Aquí Ajá. está el ejercicio, ¿ves? Ujú. No converge, tú sabes por qué, es decir, una de las razones que no converge es por la relación, ¿se acuerdan? X sobre R, Ok. ¿sí? Ok, Profe, pero una pregunta, pero en ese caso, si se fija, por ejemplo, el generador no está generando nada. Eso pues no necesitamos los resultados, solo necesitamos los perfiles de voltaje. Solamente cosas de voltaje, sí. Ah, ok. No. Sí, porque es que este generador no se necesita, todo lo está asumiendo la red. Es así de sencillo, ¿sí? Decir que no hay necesidad de forzar la convergencia, porque como había escrito, la única forma de que converja el sistema es en la línea 4 reforzándola o sea, De haciendo acuerdo. o dos líneas paralelas a ella o aumentando su capacidad. Solo así converge porque realmente la carga B1 como que no, o sea, la línea 4 L4 no está en capacidad de atenderla, por lo menos no Es correcto. hace que no converja. Muy Entonces, bueno. Esos son de los análisis que necesito que hagan. Digamos, eso, la verdad que ese comentario me motiva. Eso es lo que necesito que ustedes vean. Exactamente lo que estás diciendo. Exactamente lo que estás diciendo los análisis. Son las conclusiones que ustedes como ingenieros tienen que ver cómo hago para arreglar el problema. Y esa ok, es una vale. solución. Ok, vale, muchísimas gracias. Ojalá Solo que quería. todos estén haciendo, ojalá que todos en el curso estén haciendo ese tipo de observación. Ok, vale, muchísimas gracias. Así que, para que, digamos, eso es lo que yo necesito, esa capacidad de análisis. Que ustedes, digamos, salgan del curso siendo, digamos, no expertos, pero sí ya con una, digamos, posición crítica, que ya puedan, digamos, en una reunión, en un foro con planeación de un sistema o del sistema de operación o como quieran, de ustedes digan, es que hagamos esto. Esta es mi solución. Eso es exactamente lo que yo quiero del curso. Lo mismo en los temas de confiabilidad, en los temas de flujo de carga, en los temas de cortocircuito, todos los temas que le he estado, digamos, dando en parte del curso,
digamos, he complementado muchísimo lo que tenía. Es decir, ustedes salgan con criterios claros. ¿Algo más? Bueno, entonces los dejo descansar. Nos vemos el jueves para terminar, digamos, las dos cositas que hacen falta de disponibilidad. Ahorita mismo voy a cargar nuevamente el documento y arranquemos con protección, que en protección va a ser bastante, les va a gustar bastante, estoy segurísimo, porque he hecho una par de ejercicios muy interesantes. De pronto ahí hacemos el taller 3, ¿sí? Con un ejercicio de cálculo de protección en un sistema de distribución, una red de distribución, una red típica. Vamos a hacer un ejercicio típico de una subestación de 110.34.5, 13.2. Bueno, entonces que tengan un buen día y nos vemos el jueves. Bueno, adiós. Gracias, profe. Ok, gracias, Kevin.